vamos a seguir hablando del nuevo proceso constitucional. Tuvimos elecciones el día domingo y estamos con una de las ganadoras. Estamos junto a Gloria Hood, consejera constitucional electa. Gloria, muchas gracias por estar junto a nosotros nuevamente. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Estuve hace poquito aquí. Exacto. Todavía ahí estábamos al borde ya de la elección, así que les agradezco mucho que me hayan invitado. ¿Cómo han estado estos días luego de procesar la victoria? Muy intensos, porque hay mucho interés de la prensa, entonces ha habido trabajo, bueno, hacia el interior del partido también, con todos los grupos que me apoyaron. Ahora vamos a tener reuniones con los otros partidos. Ha habido mucha actividad de medios. Exacto. Así que todavía no hemos podido parar y decantar un poco. Yo espero este fin de semana descansar un poco después de la campaña intensa que empezó en marzo, así que no hemos parado en realidad. Muy intenso, Gloria. Sí. Bueno, vamos a partir de lleno ya con el análisis, con también su postura personal con respecto a los resultados de las elecciones. Hay una arremetida clara de mano del Partido Republicano. ¿Cuál es el análisis que usted hace con respecto a estos resultados? Es complejo analizar. Primero voy a contar que los sondeos que nosotros teníamos en general anunciaban un dominio de los republicanos, una buena votación, o sea, había una proporción alta. Nosotros pensábamos, sí, que podía ser más equilibrado con Chile Vamos. Teníamos claro que ellos podían tener más consejeros y en algunos casos estábamos como en el borde, o sea, si tenían uno o dos, y eso dependía de si Chile Vamos tenía uno o dos. No, en ninguno de los sondeos anticiparon que íbamos a tener este resultado, que el republicano iba a tener un dominio tan grande. Claro. Así que eso es un primera, claro, hecho de realidad. Y uno se pregunta entonces por qué. La impresión que tenemos es que ellos sintonizaron con la expectativa de las personas respecto a la seguridad pública y al control de la delincuencia, que ese fue su tema más importante. Después otros candidatos empezaron a subirse al mismo tema, pero como dijo un político muy avesado una vez, la gente vota por el original, y yo creo que ellos sintonizaron, calaron ese mensaje, independientemente de que, a mi juicio, no es posible resolverlo en la Constitución. Claro. Pero fue el mensaje con que se hicieron atractivos. Y ese es el resultado. Las personas esperaban esta especie de mano dura contra la delincuencia. Exacto. Esa es una cosa. La otra es que ellos no han gobernado. Entonces, cuando hay en competencia algunos que han gobernado y otros que no, siempre la oferta del que es la esperanza tiene más probabilidad de ser elegido, porque las personas dicen, ya, esto ya gobernaron, no me resolvieron mis problemas, veamos si esto lo van a hacer. No alternativa. Y lo otro que yo creo que pasó también es que la falta de información hizo que las personas no tuvieran un panorama claro de elección, y había muchas personas poco conocidas. Entonces era difícil la votación, y tal vez ellos tienen una disciplina y un trabajo de terreno. Y muchas personas a mí en campaña me decían, yo voto por el primero que me venga a ver. Y si ellos tienen una buena cobertura territorial, puede ser que eso también los benefició. Yo creo que en mi caso la cobertura territorial, por ejemplo, fue importante. Yo creo que eso sí tiene un efecto en que la gente arma en su cabeza un esquema y dice, ya, por lo menos a ella la conocí, conversé con ella, sé quién es. Creo que todo eso en conjunto actúa, y mi impresión es que no necesariamente es que el 30 o más 30% de los chilenos sintonice con la visión ideológica de republicano. Usted ha sido bien enfática al referirse al Partido Republicano. No me acuerdo uno de sus dichos, pero sí me acuerdo que usted enfatizó en su campaña, en entrevistas, aludiendo al partido de José Antonio Kast. ¿Cuál es su crítica al Partido Republicano? Porque podemos hacer... usted dijo las cosas buenas que ellos hicieron en esta campaña, pero ¿cuáles son ¿cuál es la OB?
que usted No, yo creo que República. es legítimo y por algo existen varios partidos, porque cada partido representa corrientes de pensamiento, así que es legítimo que cada uno tenga un planteamiento distinto. Exacto. Tenemos proyectos políticos ciertamente diferentes y el comentario que yo hacía en general es que ellos no participaron en el acuerdo por Chile, participaron al comienzo, después decidieron ellos mismos salirse de esa mesa y criticaron todo el proceso durante todo el desarrollo y criticaron aún más el resultado, pero después decidieron ir y competir. Exacto. Entonces yo, partiendo de la buena fe, asumo que si alguien va y compite en un proceso que tiene reglas, Es porque quiere realizar ese proceso. respetando las reglas. Claro. Entonces me imagino que eso marca también una postura distinta, menos crítica al proceso, y lo que queda por ver es cuál va a ser la postura, porque aquí el gran riesgo que uno podría anticipar es que con la cantidad de votos que van a tener pudieran imponer una visión, y eso sería malo para el país, porque la Constitución no tiene que ser ideológica, tiene que ser algo que siga vigente cuando gobiernen gobiernos de izquierda, de centro o de derecha. Claro. Entonces no puede tener una marca de la mayoría circunstancial, tiene que ser una cosa mucho más, de visión mucho más amplia. Eso me preocupa, que si se impone la regla por votos solamente y no por un consenso, podríamos terminar con un texto que tenga una marca de una ideología mucho más fuerte que otras. Claro, yo le iba a preguntar justamente sobre eso, estos riesgos que sí. varios sectores ya están vislumbrando con respecto a que haya ganado la ultraderecha, que también obviamente yo imagino que tienen cosas en común, pero que también son bien ideológicos en algunos aspectos. Hay temas para la ciudadanía que son muy relevantes y que la gente fue clara al demandarlo en las marchas, por ejemplo, tema de pensiones, el tema del rol del Estado, por ejemplo, salud, y todo eso genera finalmente una discusión que se piensa no va a lograr quizás el diálogo que se necesita para escribir una nueva constitución con el rol de los republicanos en el Consejo Constituyente. ¿Cuál es su visión desde su partido también? ¿Y cree que va a ser muy difícil dialogar con la mayoría republicanos? Claro, es difícil porque ellos mismos ahora, en estos 2 días, ya han ratificado su postura respecto a esos temas. Temas valóricos igual. Temas valóricos, pero también a hacer el mínimo de modificaciones a la Constitución actual, a mantener el Estado subsidiario, lo han dicho de manera bien explícita. Lo que pasa es que ahora, recién, yo creo que las personas van a ver como el primer piso del segundo piso por el que votaron, digamos. En el primer piso está esta postura política, que ellos mismos dicen que no creen que una proporción así de personas esté sintonizando en esa dirección. Yo creo que aquí el rol nuestro puede ser importante o como contribución entender puentes, porque otra cosa que pasó, que se ha comentado menos, pero que es bien importante, es que el socialismo democrático no quedó representado, está ausente de este grupo. Y eso es bien grave porque lo que nos pasa es que queda la izquierda más radical y la derecha más conservadora, más ortodoxa, podría decir. Claro. Entonces el centro quedó bastante debilitado y a pesar de que hay representantes del socialismo democrático en la comisión experta, uno puede ahí armar como un eje que sea un puente, y así lo hemos definido, un puente entre las dos posturas, una que quiere más Estado y decisiones que el Estado toma en lugar de las personas, otros que quieren un modelo, por ejemplo, mucho más basado en las decisiones individuales, con valores más estrictos. Yo creo que ese puente lo vamos a tener que armar nosotros. Exacto. Gloria, bueno, hay varias aristas para conversar mucho, de este proceso. Una de las aristas de interés público fue, bueno, y también lo tomó el mundo político, fue la paridad en este proceso. María José Hoffman, de la UDI, exdiputada, dijo que criticó la paridad en estas elecciones, es lo peor para las mujeres.
bueno, pues analizamos los dichos de republicanos, ahora analizamos los dichos de la UDI. ¿Qué le parece? Sí, no, yo no coincido con eso. De hecho, en mi campaña yo siempre he dicho que soy partidaria de la paridad. Creo que si no hay al menos durante una transición, políticas explícitas que empujen la paridad, no vamos a lograrla en cientos de años. Está medido que se puede demorar 200 años en alcanzarse el ritmo que vamos. Así que yo creo que sí es necesario actuar sobre la paridad. Ahora, en esta elección en particular, por ejemplo, en la corrección de la paridad de salida, yo creo que da para pensar que uno podría mejorar los mecanismos de ajuste. Porque lo que pasó, por ejemplo, con Juan Sutil, que tiene 75.000 votos y es reemplazado por una persona que tiene muchísimo menos, uno piensa, está bien, tenemos que corregir, pero también la voluntad popular es importante. Entonces, tal vez hay mecanismos que no es esa corrección directa independiente de los votos. Y tal vez uno puede decir, si la diferencia de votos es superior a un cierto porcentaje, entonces se aplica, y si no, se recurre a otro ajuste. Yo creo que eso se puede perfeccionar, pero no sacrificar el objetivo de la igualdad de género. Yo creo que eso sigue siendo una brecha muy importante en la que tenemos que trabajar. Claro. Algunos expertos hablan del rol que van a tener finalmente los sectores políticos que no son tan radicales en este Consejo Constitucional. ¿Usted cree que está preparada o que el partido está preparado para finalmente tener un rol casi como intermediario en estos dos lados que son tan fuertes uno con el otro y tan diferentes también? Sí. Y también quería preguntarle sobre justamente esas diferencias que ustedes creen que son muy fuertes con, por ejemplo, Evópoli y los republicanos, que creen que van a hacer ahí discusión en el Consejo Constituyente. Sí, bueno, nosotros por supuesto nos preparamos para un escenario distinto, en que podía haber más equilibrio. Entonces por lo menos mi objetivo es ir y trabajar y hacer mi trabajo, especialmente aportar en los temas en los que yo tengo más experiencia, en fin. Pero aquí se da un escenario en que surge esta necesidad de articular las partes y articular acuerdos. Y yo creo que mi paso por el Ministerio de Transporte me dejó bien preparada para eso. Así que yo en eso sí me siento capaz y es una cosa que me gusta hacer. Me tocaba trabajar mucho con gremios complejos, no sé, los trabajadores portuarios, los camioneros, los conductores de buses. Así que era parte de mi trabajo rutinario, y digo, de repente el destino a uno lo pone donde puede aportar más. Claro. Y tal vez esa trayectoria ahora puede tener un despliegue que sea útil para este proceso. Así que espero que eso ocurra y que podamos tener conversaciones. Yo creo que lo que no puede pasar es que no se administre bien la mayoría de republicanos. Perfecto. Y que la postura sea, esto se resuelve por votación y es lo democrático y votamos y tenemos mayoría. Claro, que no haya diálogo. Porque eso, el objetivo de la Constitución, como decía, es que sea un marco apto para distintas posturas. Entonces esto no es solo la votación, sino también es el consenso. Porque cuando nosotros votemos esto a fin de año, tiene que tener una aprobación mayoritaria para darle legitimidad. Para eso, ¿cuáles van a ser las claves para que este proceso sea un proceso fructífero? Porque el proceso pasado fue tildado por muchos por un fracaso. ¿Cuáles son las claves para no fracasar ahora? Bueno, el diseño consideró varias prevenciones. Primero, el borrador de la comisión experta, que ya tiene bastante conocimiento de personas que saben cómo se escribe una constitución. Después está el Comité Técnico de Admisibilidad, que resguarda el cumplimiento de las 12 bases del Acuerdo por Chile, y también son expertos constitucionalistas, así que ellos cuidan que el lenguaje, que la estructura se respete. Que esté todo en un marco. Que esté todo bien hecho, digamos. La Constitución tiene que quedar bien hecha en términos formales también. No hay hoja en blanco, partimos de los 12 principios. Yo creo que el hecho de que el plazo sea más corto, que sea menos gente, que los perfiles de las personas que fuimos a competir, somos todas personas que tenemos alguna trayectoria para hacer aportes. Yo creo que todo eso va en favor de
tener una buena constitución. Ahora lo que pasa es una cosa más política, y yo he dicho en varias entrevistas que también tenemos que hacer un esfuerzo por mantener el trabajo de la Constitución en un carril y la discusión contingente de la política diaria, digamos, en otro carril. O sea, no enlazado. No podemos contaminar el proceso que es tan trascendente para el país con la discusión de corto plazo de los partidos políticos. Sí. Así que yo creo que hay por eso está complejo. Es el escenario más complejo de lo que nosotros anticipábamos. Sí. Exacto. ¿Qué piensa sobre el desempeño de su partido en estas elecciones? Nosotros teníamos, y los analistas anticipaban que nosotros podríamos haber tenido entre 1 y 2 representantes, porque competimos en 5 regiones con 10 candidatos. Vamos a tener uno, que soy yo, sí, y tuvimos el más votado en Magallanes, en la lista de Bópoli, pero su compañera de lista no le alcanzó a sumar votos suficientes como para que fuera elegido. Así que estuvimos ahí a punto de lograr los 2, pero tuvimos buenas candidaturas. Y lo otro que pasó es que el partido aumentó su votación. Tuvimos aquí en la región metropolitana una votación récord. ¿Quedó satisfecho con los votos? Sí, sí. Hubo varias cosas importantes. No solo nosotros tradicionalmente teníamos muy buena presencia de votos en el distrito 11, que es Las Condes, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea. Y en esta oportunidad cubrimos muchas más comunas, cosa que a mí me importaba mucho también, es que el partido saliera de esa zona, que era como su zona tradicional, y empezáramos a tener presencia en otros lugares. Así que todo eso también es positivo. Nos habría gustado tener uno más, pero en los mejores escenarios no pasábamos de 2. Así que tampoco nunca aspiramos a tener mayoría en el Consejo. Perfecto. Exacto. Bueno, saliéndonos un poquito de este proceso y con los datos que nos dejaron estas elecciones, usted cuando vino, usted dijo que iba a apoyar una posible candidatura a la presidencia de Evelyn Matei. Con los resultados del domingo, ¿usted apoyaría la candidatura de José Antonio Kast a la presidencia de la República? Con los datos que... Es improbable, porque el proyecto político que él al menos ha manifestado hasta ahora no es el que coincide con lo que a nosotros nos gustaría como visión de sociedad. Creemos que hay otras personas que pueden reflejar mejor la visión liberal, que es aquella por la que nosotros nos movemos. Claro. Creo que hay que proteger esa visión de centro-derecha liberal. Perfecto. Tiene una base de personas, de simpatizantes que comparten esa visión. Y yo creo que uno tiene que ser consistente con ese eje. Cuando nos hemos movido del eje, nos ha costado en identidad y nos ha costado en militantes. Sí. Ahora hemos hablado harto sobre quizá una visión un poco fatalista de lo que va a ser este nuevo proceso, porque los resultados han sido sorprendentes, sí, han perjudicado también a sectores políticos diversos, pero ¿cuál es su postura con respecto a lo que va a pasar ahora? ¿Hay algo bueno que podamos entregarle a la ciudadanía sobre este proceso para que también no se siga perpetuando este desencanto y desinterés que vimos antes de las elecciones? ¿Cómo podemos también ayudar y fomentar a que este proceso sea de interés y que no finalmente genere un estado fatalista como el que vemos en amplios sectores de la sociedad? Sí, yo creo que ese es el principal desafío, porque yo creo que esta es una oportunidad para recuperar la confianza de las personas en la política. Y si nosotros somos rigurosos y hacemos el trabajo bien y comunicamos bien y evitamos las mochas a las que nos tiene acostumbrado mucha parte del sistema político, y lo hacemos con rigor y con generosidad, con prudencia, debería funcionar bien, y las personas debieran ver que pueden confiar en ese grupo. Eso yo creo que es el desafío más importante, es no ceder a la tentación de, no sé, pues de la frase, de la cuña, claro, del golpe mediático, porque eso va a empezar a debilitar el proceso. Yo creo que ahí la responsabilidad de cada uno de los partidos presentes es cuidar que sus representantes tengan un comportamiento de acuerdo como a la trascendencia del encargo. Parte del problema el año pasado es que yo creo que muchos de los que estaban ahí nunca entendieron
la magnitud del encargo. Escribir una constitución es una cuestión realmente relevante Seria. y seria, claro. Entonces, creo que ahí hay un desafío para todos los partidos. ¿Cómo evalúa, porque estamos hablando mucho de su partido, de la derecha, pero cómo evalúa el comportamiento, la actitud que tuvo el gobierno en este proceso y los diferentes partidos que también que fracasaron, que no tuvieron ningún candidato, como el PDG? ¿Cómo? Sí, el caso del PDG fue bien particular. Yo creo que se venía desarticulando hace tiempo. No creo que el último evento de la candidata que había tenido una condena haya sido determinante. Yo creo que ya venían con debilidad, se habían desarticulado en el Parlamento. Yo creo que estaban ya debilitados. Y yo Bueno, creo que... ellos decían que iban a sacar entre 4 a 8 candidatos. Sí, no, ellos tenían altas expectativas. Y el gobierno, yo creo que tuvo una falla importante aquí, que fue de información a las personas. Yo entiendo las razones, o por lo menos las supongo. El año pasado el gobierno se identificó muy fuertemente con una de las alternativas. No solo informó, sino que informó con un sesgo evidente hacia el apruebo. Y salieron todos los ministros a repartir borradores de la Constitución, si ustedes se acuerdan, firmaban los borradores. Hubo hasta un bus que recorrió Todos todo los Chile. ministros estaban desplegados en todo Chile hablando del proceso. En esta oportunidad no hubo ni mínimo de información, solamente la información del CERVEL, pero ninguna información del gobierno central. Y eso yo creo que fue como el otro extremo. Yo entiendo la razón que era porque se anticipaba que iban a ser minoría, entonces no asociarse de nuevo al sector que vuelve a ser minoría. Pero es inevitable, porque es la coalición de gobierno. Exacto. Entonces, yo creo que el deber, y es por eso es que es tan importante entender los encargos y entender el rol. El deber del gobierno era informar a la ciudadanía. No tomar partido, pero informar a la ciudadanía. Eso no lo hicieron. Y yo creo que eso explica en gran parte los votos nulos. Las personas no sabían cómo votar. Había muchos votos en que estaban marcadas varias opciones. Exacto, todas las opciones de los Pensaban partidos. que había que marcar uno por lista. Claro. Entonces creo que eso no fue una contribución a que el proceso funcione bien, y el propio presidente Boric debería ser el más interesado en que funcione bien. Es la Constitución que él va a firmar finalmente. Claro, claro. Muy importante también, yo creo que es justamente lo que usted mencionaba anteriormente sobre cómo se va a volver a reencantar a la ciudadanía con este proceso, y también yo creo que algo que influyó mucho en este proceso fue justamente la desinformación. La gente no tenía información. También quizás hacer un llamado a que los medios de comunicación puedan ser útiles en este proceso, en un sentido en el cual no funcionen a través de la cuña, como usted lo mencionaba, no funcionen a través de las peleas políticas. Hubo mucha desinformación también en el proceso anterior de la escritura de la propuesta de Constitución, donde muchas personas no sabían lo que se estaba escribiendo, pero sí tenían muy claro lo que pasaba en el comentario del político, ¿cuál es su postura también con respecto al rol que tienen los medios de comunicación, que tienen todos los actores que finalmente aportan y tienen que aportar en que este proceso vuelva a interesarle a la ciudadanía? Aquí sería muy bueno que los medios fueran canales para difundir lo que se está haciendo a la ciudadanía. Todas las sesiones son públicas, los documentos son públicos. Y las personas, cuando uno les conversa, se interesan. En la campaña conversé con muchos grupos de vecinos, de adultos mayores. Estaban muy ávidos de entender cómo funciona esto. Y eso yo creo que es una cosa que pueden hacer los medios, explicar en fácil, tal vez tener un día a la semana, no sé, un especialista que cuente, esto es lo que pasó esta semana, estos son los problemas, así se están resolviendo. Además, hay un rol que se le da a las universidades por el diseño del Acuerdo por Chile para recoger la opinión ciudadana y ser la red que va a captar propuestas, por ejemplo, de la ciudadanía. Esa ida y vuelta necesita mucha información, y lo ideal es que los medios de comunicación sean el canal. En el marco ético y en el marco moral de los nuevos consejeros constitucionales,
Si se presenta otra polémica de algún electo, de alguna electa también, ¿usted está a favor que ese constituyente, ese consejero constituyente, bueno, también le podemos decir constituyente, pero usted está a favor que renuncie si es que si hay algún antecedente que no se vio a la luz, que no se revisó por parte del partido, por parte del CERVEL? Claro. Sí, mucha polémica en general lo de Aldo Sangüesa, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que proteger este proceso, protegerlo en todas las direcciones. Perfecto. Y cualquier evento que lo pueda contaminar o que lo pueda poner en duda, por ejemplo, o pueda reducir la confianza de las personas en que son idóneos los que están ahí, hay que corregirlo. Yo creo que eso es importante. Sí. ¿Cuáles son los pilares que usted, ahora que ya está electa Sí. y que también conoce un poco el panorama, porque sabemos cuál es un poco la visión que tienen los republicanos, cuáles son las visiones que tienen los partidos de izquierdas que salieron Sí. electos también, cuáles son esas posturas que usted va a defender en esta constitución y que quizás incluso puede que no se trance, porque aquí hay muchos sectores que están ya diciendo que no van a transar ciertas posturas políticas, ciertos temas que son relevantes para la ciudadanía. ¿Cuáles son esas posturas que usted ahora va a defender con más fuerza? Sí, yo las he clasificado durante la campaña como me dio tiempo para discutir y pensar. Perfecto. Las tengo clasificadas como en 3 ejes y además 4 temas adicionales. Ya. El primer eje es la libertad de las personas para decidir sobre su vida, sobre sus bienes, y eso significa 2 cosas. Uno, que haya muchas alternativas para elegir, que haya, por ejemplo, prestadores públicos y privados en los beneficios sociales, pero que además se pueda elegir. Perfecto. Porque eso significa emparejar la cancha para que todos podamos tener alternativas y realmente igualdad, poder también. elegir, claro, puedo o no. El segundo es el sistema político. Yo creo que en parte estamos como estamos porque hay distorsiones y debilidades en el diseño de nuestro sistema político, en la representatividad de los partidos, en controles que tiene que haber para el ejercicio de la labor parlamentaria, el propio gobierno. Yo creo que hay mucho que hacer en la reforma del sistema político. Y el tercero son los derechos sociales. La Constitución actual, yo digo aquí en este proceso, en la Constitución actual no es tanto el problema de lo que dice como lo que no dice. Hay que trabajar mucho en lo que no dice, como reforzar los derechos sociales. Esos son los 3 ejes, la libertad del sistema político, derechos sociales, pero además yo recojo del proceso 2022 4 temas que me parecen muy importantes y que quedaron muy mal resueltos, y por eso voté rechazo, pero que son importantes. Uno es la igualdad de género, que ya lo mencionamos, el otro es el desarrollo sustentable, el otro es la descentralización y el otro es la participación ciudadana. Perfecto. Para concluir, una pequeña pregunta. ¿La llamó el expresidente Piñera para felicitarla? Hablamos ayer y vamos a seguir conversando. Muchas gracias, Gloria Hood, consejera constitucional electa para este nuevo proceso que ya estamos viviendo como país. Le agradecemos, Gloria, por estar nuevamente junto a nosotros, la cábala de su... Parece que somos la cábala. Sí. Pero en cábala, sí, definitivamente. Muchas gracias, Gloria, por estar acá. Muchas gracias también, Joaquín, por esta conversación que ha sido bien interesante y que vamos, por supuesto, a seguir comentando más adelante. Mucho éxito en el proceso, el nuevo proceso constitucional.